Comenzaremos introduciendo a los expositores de esta maravillosa charla. Contaremos con la presencia de la doctora Ivonne Torres Atencio, ex becaria Senacid, licenciada en farmacia, magíster en ciencias biomédicas, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona en farmacología, formación docente en el ICASE, entrenamiento en buenas prácticas clínicas, cursos en internalización de la investigación y diplomacia científica. Asimismo es directora del departamento y profesora titular de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Alumni del Departamento de los Estados Unidos, alumni de Diplomacia Científica del SciTech Diplohub de Barcelona, miembro de la American Thoracic Society, miembro de la American Association for the Advance of Science y miembro fundadora del movimiento Ciencia en Panamá. Con ella tendremos la charla COVID-19, el tratamiento enfocado en términos de inflamación. También contaremos con la presencia del Dr. Jordi Sintés Castro, actualmente investigador senior de Diagnostics Grifols. El Dr. Sintés tiene una licenciatura en farmacia y un doctorado en inmunología de la Universidad de Barcelona. Adicionalmente, ha sido investigador en múltiples instituciones reconocidas como el IRB en Suiza, el Hospital del Mar de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona también. Tiene un doctorando de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en producción de anticuerpos monoclonales y análisis de biomarcadores en autoinmunidad. Él nos estará brindando la charla Test serológicos en COVID-19. Sin más que agregar, le damos la palabra a nuestros expositores y esperamos que la conferencia sea y seguramente será del agrado de todos ustedes presentes. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Asociación de Estudiantes de Medicina por la invitación y esperamos que realmente saquemos el mejor provecho del conocimiento que vamos a compartir esta mañana. Quiero extender mi agradecimiento total al doctor Jordi Sintés, al quien conozco del doctorado y sé que también les va a encantar su conferencia. Bueno, procedo entonces a compartir la presentación. La conferencia, que es tratamiento de COVID, el tratamiento enfocado en términos de inflamación. Básicamente nosotros en nuestra agenda va a estar principalmente la patogénesis del COVID, una revisión rápida, las fases inflamatorias, los tratamientos que hay justo para esta fase inflamatoria y daremos unas conclusiones con respecto al tema. Hay que tener en cuenta que la patología como tal es una patología que es nueva, estamos viviéndolo en tiempo real, por lo tanto muchos tratamientos en este momento no es que están recomendados, hay ciertos estudios ahora mismo andando, pero nosotros en esta charla en particular vamos a enfocarlo a la fase inflamatoria. La patogénesis del COVID, básicamente, este es un virus que apareció a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, Hubei, China, y que se extendió rápidamente en las proximidades de Asia, Europa, y en el momento que Panamá reportó los primeros casos, fue declarada por la OMS como una pandemia. El mecanismo de acción a grandes rasgos, este es un virus RNA que se va a unir básicamente a un receptor endógeno, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, la isoforma 2, a través de una proteína que es conocida como la proteína S o proteína Spike. Los síntomas que se conocen hasta el momento son entre los más comunes: fiebre, tos seca, fatiga, pero también se han reportado otros síntomas, entre esos dolor de cabeza, la pérdida del olfato, también la pérdida del gusto. También se habla de dolor en las articulaciones y dolor muscular. Y obviamente la dificultad para respirar, que en los casos más severos es lo que lleva entonces a los procesos de hospitalización y posiblemente la ayuda, la asistencia mecánica. Más grave entonces sería la fase que vamos a ver luego, pero es importante recalcar que en este momento las formas en que el virus o se transmite de un individuo a otro es a través de las partículas de él que están sueltas en la saliva, en gotas de la saliva. Por eso es que es muy importante, aparte del distanciamiento social, la ayuda de máscaras o mascarillas, evitando la diseminación de estas partículas. Según el paper de Sadike, que es muy famoso y bastante común verlo para explicar la historia natural de la enfermedad, obviamente está una primera fase que es la fase viral, de la respuesta viral, en donde entra el virus y empieza el proceso de replicación.
Justamente por la respuesta inmunológica que genera este virus, vamos a empezar nosotros a ver una segunda fase que empieza con la respuesta inflamatoria. Pero es justo esta respuesta inflamatoria, objeto de la charla de este día, en donde nosotros vamos a observar la gravedad, o va a ser un sinónimo o una manera de ver la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, justo en estos momentos, cuando ya hay un aumento de la facción inflamatoria, es donde nosotros observamos la mayoría de los casos de severos a graves, que son los que requieren hospitalización y asistencia respiratoria en algunos casos. ¿Cómo se da esta patogénesis del COVID-19? Bueno, luego de que el SARS-CoV infecta a la célula hospedera, en todo el proceso viral de entrada del virus, del inicio de la replicación viral, justo estas partículas de replicación viral del RNA genera un mecanismo de muerte celular programada conocida en estos casos de hiperinflamación como piroptosis. Esto genera una cantidad de citoquinas, que son también esas señales reconocidas por células de la periferia o vecinas, entre esas células epiteliales, células endoteliales y también los macrófagos alveolares. Y a su vez van a liberar una cantidad importante de citoquinas, entre citoquinas y quimioxinas. Desde luego, recordando que las citoquinas y las quimiosinas van a generar una señal química de atracción de otras células. Posteriormente observamos que estas proteínas van a atraer muchas más células, pero si la respuesta es suficiente en la respuesta de tipo sana o fisiológica, esto se puede limitar, y realmente esa es la mayoría de los casos en donde hay síntomas, pero no de gravedad. En el caso en donde esta respuesta inflamatoria sea muchísimo más potente, la que se llama una respuesta de tipo defectuosa o disfuncional, entonces observamos que hay una excesiva infiltración de células entre esos monocitos, macrófagos y células T, y va entonces a iniciarse lo que se conoce y lo que se ha llamado hasta el momento como una tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas va a generar una gran cantidad de liberación entre esas citoquinas muy importantes. Este perfil de tormentas de citoquinas ha sido observado en otros virus respiratorios como el SARS y el MERS. Esta respuesta se da básicamente de una manera disfuncional, una manera, y el mecanismo ya no es de protección, sino un mecanismo de tipo deleterio. Esto, desde luego, me va a mí a provocar una respuesta inflamatoria que me va a llevar a la disfunción multisistémica, con aumento en la permeabilidad vascular de los pulmones, con edema pulmonar, todos los síntomas de sepsis, el síndrome de dificultad respiratoria generalizada, una falla multiorgánica que puede entonces desencadenar la muerte del paciente. Esa tormenta de citoquinas, como comentaba, es el resultado de la combinación de muchas moléculas del sistema inmunológico, entre esas citoquinas y quimiosinas, entre las citoquinas más importantes los interferones, las interleucinas, sobre todo la 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 12, el TNF-alfa y demás, y también quimioquinas, entre esas la CXL8, importantemente, que van a traer muchísimas células a los sitios de blanco en esta infección, que principalmente es el pulmón, pero no es el único, ya que recordamos previamente hay una falla multiorgánica. Esto, a su vez, ha generado que los médicos, todo el equipo de salud y especialistas empiecen a evaluar, se empezaron a evaluar los tratamientos o los posibles tratamientos una vez que se sabía cuál era el agente etiológico de este nuevo virus respiratorio. Nosotros en esta conferencia nos vamos a enfocar básicamente en los que tienen que ver con la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria. Muchos de estos fármacos que están rodeando la respuesta inflamatoria están relacionados sobre todo a la inhibición o el bloqueo o el antagonismo de estas citoquinas o estas sustancias químicas que van a producir el efecto bola de nieve de aumentar toda la respuesta de tipo inflamatorio. Así que el objetivo de esta parte es poder identificar las estrategias terapéuticas específicas para disminuir estos valores que también se han vuelto biomarcadores en esta patología y que es una manera de medir qué tanta severidad tiene el mismo. Uno de los primeros tratamientos que vamos a mencionar es el tratamiento con el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF,
haciendo una revisión de los tratamientos inmunomoduladores. Hay algunos estudios que hablan sobre el TNF. El TNF es una citoquina inflamatoria que es de las primeras en la respuesta o proinflamatoria junto con interleuquina 1. En el mercado nosotros tenemos, o en el tratamiento corriente nosotros tenemos TNF-alfa, anticuerpos monoclonales contra esta citoquina. Y estos están aprobados y sus usos, aprobados por la FDA y por la EMA, es principalmente en enfermedades de tipo inflamatorias o también ciertas malignidades sanguíneas. Entre esos tenemos tanto anticuerpos monoclonales como proteínas, tales como el etanercept, el infliximab, el adalimumab, el certuzumab. Estas moléculas lo que van a hacer es a bloquear la acción del TNF-alfa, ya sea el TNF-alfa soluble en el receptor. Y tiene tres maneras en que puede ayudarnos a contrarrestar las acciones del TNF-alfa. Como vemos en esta slide, puede ser a través de la neutralización del receptor, es decir, el anticuerpo monoclonal se va a unir a la superficie del receptor de TNF, que es un receptor de tipo tirosina quinasa, y lo va a inhibir. Por lo tanto, al bloquear el receptor, puede endocitarlo y evitar que el TNF soluble, o sea, su agonista endógeno, se una y active estas células. En este caso, macrófagos o células CD4. Otro de los mecanismos es el conocido de inhibición de la señalización de afuera hacia adentro a través del TNF, el receptor de TNF. Entonces induce una señal que va a mediar una señal dependiente de anticuerpos o citotóxica dependientes de anticuerpos. Y una tercera es la citotoxicidad dependiente de complemento, llamada CDC, que aquí en esta la vemos, donde va ella a colocarse bloqueando al receptor de TNF y dando una señal al complemento para generar entonces lo que es la lisis de la célula. Así que nosotros tenemos que el mecanismo de acción por el cual los anti-TNF-alfa es bastante completa en términos inmunológicos. Otro de los tratamientos que se han escuchado muchísimo es a través de interleuquina 6, ya sea el receptor o la interleuquina 6 soluble. Este fármaco que se utiliza actualmente en la clínica, sobre todo en enfermedades reumatológicas, básicamente lo que hace es inhibir o unirse a la interleuquina soluble que circula o al receptor de interleuquina 6 que está en la membrana. Para que la interleuquina 6 genere las señales que necesita para la fase aguda, en donde nosotros observamos que hay un aumento en la liberación de esta citoquina de tipo inflamatorio, nosotros vamos a observar que ella necesita unirse al receptor de interleuquina 6, pero ese receptor tiene correceptores. Estos correceptores son glicoproteína, la glicoproteína 130, que la requieren para poderse dar la señal. Esta señal me va a inducir entonces una cascada de eventos intracelulares acoplados sobre todo al proceso de tirosina quinasa, en donde las fosforilaciones seguidas me van a generar entonces estos cambios. Recordando que en un inicio estas señales pueden ser protectivas o protectoras, pero después de un tiempo estas señales se vuelven deleterias o dañinas. Fármacos que van a bloquear la interleuquina 6 soluble, tenemos el Citrullumab, el Cetuximab, entre otros, pero también tenemos aquellos que van a bloquear el receptor de interleuquina 6, como el Tocilizumab, el Sarilumab también, y hay fármacos que veremos después que no son de interleuquina 6, sino de la cascada de señalización, que van a bloquear entonces el signaling que le llamamos. Este fármaco es uno de los fármacos que más literatura y más estudios clínicos en el momento se están dando. Así que observamos muchísima información de interleuquina 6. Por eso hablamos de que la interleuquina 6 es uno de los biomarcadores importantes para ver la progresión de la enfermedad. Así que parece útil para diagnosticar qué tan graves son los casos de COVID-19. Los hallazgos sugieren que los niveles de interleuquina 6 y el del dímero D pueden usarse para estimar la gravedad del COVID-19.
El punto crítico óptimo de interleuquina 6 en los grupos que se evaluaron en este estudio era de alrededor de 23.3 picogramos por mililitro, que era el límite superior. Y así no llegaba a una neumonía grave. También se espera que con el uso de interleuquina 6 también se da la expresión del receptor de interleuquina 2, que tiene muchísimo que ver en lo que es la diferenciación y la proliferación de linfocitos. Y esto, junto con la interleuquina 6, me va a poder predecir la gravedad de la neumonía. La interleuquina 6 y la interleuquina 8, que son citoquinas de tipo epiteliales, son claves en COVID y capaces de inhibir la capacidad de las células dendríticas para activar a las células T. Recordando que las células dendríticas en los mecanismos de inmunidad son las células presentadoras de antígeno. También están los tratamientos asociados a interleuquina 1. Ya hablábamos de que la interleuquina 1 junto con el TNF son citoquinas proinflamatorias que se van a liberar en las primeras etapas del proceso inflamatorio. Sobre todo la liberación de la interleuquina 1 beta, que se da por varias vías. En dos de estas rutas descritas en este paper, encontramos que en monocitos y macrófagos y en neutros tenemos que hay la molécula precursora de interleuquina 1 beta, que es la prointerleuquina 1 beta, que puede ser entonces a través de la caspasa activada interleuquina 1 beta, y o a través de lo que se conoce como formando entonces lo que se llama el inflamosoma. También la prointerleuquina 1 beta puede ser cortada a través de unas serimproteasas que se encuentran en los neutrófilos. Estas serimproteasas puede ser catepsina G, granzima A, proteína 3, etc. Entonces generar esa interleuquina 1 beta que se va a unir a su receptor y activar entonces a las células blancas. Esto también en el inflamosoma es muy importante que la activa. Son sustancias, por ejemplo, los patrones moleculares asociados a daño celular, llamados DAMPs, y los patrones moleculares asociados al patógeno, o llamados PAMPs. De la interleuquina 1 beta también hay algunos estudios clínicos andando que nos están generando información sobre su uso y la eficacia y seguridad en los pacientes con COVID grave. Importante, de los agentes anti-interleuquina 1 beta, el que hasta el momento tenemos mayor información es de la anakinra, que es una proteína recombinante. Hay otros fármacos, pero son más anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión contra interleuquina 1 beta, pero hasta el momento de la información que se genera o la que tenemos es de anakinra. Están los inhibidores de las JAK. Como habíamos mencionado previamente, las citoquinas en general, su mecanismo farmacodinámico de acción es a través de los receptores tipo tirosinquinasa. ¿Cuál es el mecanismo? Pues estos receptores, que son monómeros, requieren la señal del agonista. Una vez que el agonista se une a la superficie de estos receptores, se da un proceso de dimerización. Esa dimerización puede ser homodimérica o heterodimérica. Una vez que se da esa dimerización, nosotros vamos a encontrar que en las colas citoplasmáticas va a iniciarse una cascada de eventos o señalización de fosforilación a través de citoquinas. Estas citoquinas, principalmente el grupo de las JAK-STAT, son las que son blanco en estas vías y las que se están ahora mismo estudiando a través de los inhibidores de JAK, como el baricitinib. Estas moléculas, por sus características físico-químicas, son liposolubles, lo que permiten que sean administrados por vía oral. Y la estructura es capaz de atravesar la membrana celular, por eso es que los mecanismos son intracelulares. Y vamos a encontrar que este producto lo que va a hacer es a bloquear la señalización. Es decir, que aunque estén las citoquinas uniéndose a su receptor, estas no van a generar ninguna señal. Por lo tanto, no va a haber las sucesivas fosforilaciones y la traslocación de estas señales al gen. Por lo tanto, no se da la transcripción génica que podría ser aumentar la síntesis proteica de más citoquinas proinflamatorias o la proliferación de más células que empeoren o agraven el cuadro inflamatorio. También hemos escuchado desde el inicio de la pandemia el uso que se le ha dado al interferón alfa y el beta.
En la respuesta inmune innata, el interferón tiene muchísima importancia como primera línea de defensa y ella va a generarse en respuesta a patógenos, principalmente a patógenos de tipo viral, los que van a reconocer, hacen que la célula hospedera entonces reconozcan estas sustancias generadas por el virus, los que se llaman receptores de reconocimiento de patrones. Estos patrones, entonces se inicia la producción de más interferón. El interferón alfa 1B se ha utilizado en China. Hay papers que hablan del uso a través de inhalación, de atomización de la misma, pero todavía no hay datos clínicos consistentes con el uso del interferón. Finalmente, hay otros tratamientos y hemos escuchado entonces de un tratamiento tipo novedoso que es complementario y se conoce como CytoSor o citosorción. Esto se utiliza un dispositivo que va a permitir entonces la absorción de un amplio número de citoquinas, de DAMs, de PAMs, como los íbamos mencionando al inicio, para reducir los niveles séricos y mejorar la fase inmunopatológica de la enfermedad. El CytoSorb es el primer absorbente, vamos a decirlo de esta manera, de citoquinas extracorpórea específico. Y esto ha sido aprobado y está aprobado en la Unión Europea. El CytoSorb no solamente absorbe citoquinas, PAMs o DAM, sino que también se ha visto que puede absorber algunos otros productos de tipo inflamatorio, al fármacos también en caso de intoxicación, ciertas hormonas en caso de exceso, también células o antibióticos. Es toda un dispositivo que se coloca de manera extracorpórea y hacen lo que se conoce como una purificación mediante hemoabsorción con nanotecnología, a través de un polímero que modula de manera fisiológica lo que es la respuesta inmunológica, atrapando todas estas sustancias y eliminándolas por completo, de manera que el estado inmunológico, inflamatorio, va a estar disminuido. Las conclusiones de esto nos llevan a que la parte inflamatoria o los tratamientos que hay de inmunomodulación de la parte inflamatoria hasta el momento, los datos que tenemos de recomendaciones es básicamente a un nivel fuerte a nivel de expertos. Por lo tanto, no hay suficientes datos para recomendar o desaconsejar el uso de estos agentes, entre esos los inhibidores de interleuquina 1 o de interleuquina 6. Salvo el contexto de los ensayos clínicos que se están dando, el grupo que dio estas guías, que están en el National Institute of Health, nos dice que recomiendan que no se utilicen otros inmunomoduladores, como por ejemplo los interferones, debido a la falta de eficacia en el tratamiento del síndrome respiratorio severo, el SARS-1, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que hubo el MERS, por la toxicidad que puede presentar o que presentó en esos casos. También habla de mucho cuidado con los inhibidores de las JAK quinasas o de las Janus quinasas, como el baricitinib, por su amplio efecto inmunosupresor. En conclusión, tenemos que tener conocimiento de esta herramienta terapéutica, pero también debemos tener conocimiento de las posibles implicaciones más allá de disminuir la cantidad de estas citoquinas en sangre. Así que esto era lo que tenía que presentarle. Muchísimas gracias. Agradezco a la pintora Olga Sinclair que me autorizó para poder utilizar este cuadro tipo COVID, la mascarilla de Salomé. Y el mensaje que me queda para darles a todos los que han estado escuchando esta conferencia es que tenemos que cuidarnos. A partir de mañana cambia la cuarentena absoluta por la movilidad limitada y tenemos que protegernos nosotros y proteger a nuestros conciudadanos. Gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, extender mis gracias a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá por invitarme a esta sesión tan interesante y felicitar a la facultad por su aniversario, que el próximo año va a celebrar el 70 aniversario de la Facultad de Medicina. Y rebuscando un poco, antes de entrar al tópico, rebuscando un poco acerca de la facultad, he encontrado una anécdota que quería compartir con todos ustedes, y es que uno de los primeros profesores de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá fue un catalán, Santiago Pi y Sunyer, que fue profesor de Química Médica y Fisiológica en el año 52, o sea, al segundo año de inicio de la universidad.
Y en esta foto le tenemos con sus dos hermanos, Carles y August. August también fue médico, pero ejerció mayoritariamente en Caracas. Y la coincidencia viene porque August, su nombre, en honor de August, se dio nombre al Institut d'Investigacions Mèdiques August Pi i Sunyer, centro asociado al Hospital Clínic de Barcelona y a la Universidad de Barcelona, y es en el centro en el cual la doctora Ivonne Torres Atencio realizó su tesis doctoral. O sea que la coincidencia ha sido muy precisa. Dejando esta anécdota, pasamos a la agenda de esta parte de la sesión en la cual les voy a hablar de los test serológicos. Y durante esta charla primero trataremos las etapas de la infección, las principales test para detectar SARS-CoV-2. Para entender un poco los tipos de test, vamos a ver cuál es la estructura del virión de SARS-CoV-2 y de aquí pasaremos ya más en profundidad a qué tipos de inmunensayos hay más frecuentemente en uso en el mercado, cómo vamos a interpretar los resultados que obtendremos de estos ensayos y por último acabaremos como una parte de cómo los resultados nos pueden ayudar a encontrar y desarrollar diferentes tratamientos. Como ha explicado la doctora Torres, hay diferentes etapas en el curso de la infección, desde que se descubrió, se notificó el SARS-CoV-2 en Wuhan y hasta que la Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia a mediados de marzo del 2020. La comunidad médica y científica ha hecho un esfuerzo sin precedentes para no solo conocer cómo diagnosticar ni cómo tratar, sino cómo conocer qué tipo de virus teníamos entre manos. Hay tres etapas principales que debemos tener en mente. La primera de ellas es el periodo desde que un paciente se infecta hasta que empieza a desarrollar los síntomas. Durante esta etapa, la detección del virus es muy poco probable porque los niveles virales son muy bajos en los individuos, pero a partir del inicio de los síntomas de la mayoría de pacientes, aquí sí que podemos aislar o identificar el virus mediante diferentes técnicas. Por PCR sería la segunda etapa y al final de esta segunda etapa tendríamos la detección mediante anticuerpos. Perdón que no puedo pasar las diapositivas. Perfecto. Ahora, ¿qué tipos de screening tenemos para SARS-CoV-2? Mayoritariamente hay dos tipos de screening en el mercado, los screening moleculares y los inmunoensayos. ¿Qué analito nos permiten analizar los moleculares? Pues es el RNA viral. Y las dos técnicas más extendidas son la PCR a tiempo real, la PCR cuantitativa, y el TMA, que es la amplificación mediada por transcripción. Por lo que pertañe a lo que hacen los inmunoensayos, tenemos dos tipos de test, los que determinan antígenos virales y los que nos van a detectar los anticuerpos reactivos frente al coronavirus. Para test moleculares y inmunoensayos tenemos que tener en cuenta dónde tomar las muestras. Para el diagnóstico molecular tendremos que acceder a hisopos nasofaringios y orofaringios, o bien a lavados bronquialveolares o bien a muestras de saliva. En cambio, para inmunoensayos solo nos servirá una toma de un hisopado vía nasal. Y en el último caso, para determinar anticuerpos, tendremos que tomar una muestra de sangre, ya sea plasma también o suero, de los diferentes pacientes. En cuanto a la especificidad de cada una de las técnicas, sabemos que casi un 100%, las técnicas moleculares tienen casi un 100% de especificidad gracias a primers o ligos específicos para las diferentes cepas de coronavirus, y en este caso del SARS-CoV-2. En cambio, en los inmunoensayos se han descrito diferentes reacciones cruzadas, dadas por diferentes anticuerpos inespecíficos que pueden correaccionar de igual manera contra proteínas del coronavirus como de otros patógenos virales. El resultado de los test moleculares y de los inmunoensayos al final es: tenemos infección o no la tenemos. Esto puede ser, hay presencia
o no del virus. En este caso hablo de presencia o no, porque hay un gran debate de si la infección pueden ser infecciosos o no, si estamos detectando restos virales o solo estamos detectando partículas vivas. Y por lo que hace a los test de anticuerpos, el resultado que nos dirán es si hubo infección, si tenemos anticuerpos, si nuestro sistema inmunitario ha sido capaz de producir inmunoglobulinas para eliminar el virus de nuestro organismo. ¿Qué utilidad tienen estos dos tipos de ensayos? Pues tanto el molecular como el test de antígenos nos servirán para diagnosticar qué pacientes pueden tener el virus de una manera activa en su organismo y aplicar medidas de aislamiento. A partir de aquí, pues, se pueden determinar diferentes procedimientos de seguimiento, ver si estos pacientes ya desenvolupan a una fase más crítica y llegan a puntos tan críticos como la depresión respiratoria o el distrés respiratorio, como ha comentado la doctora Torres Atencio, y también nos servirán para ver qué tipo de tratamiento se podría aplicar en función de su deriva. En cambio, los inmunensayos nos son de utilidad para confirmar qué pacientes ya pueden haber pasado la enfermedad y ver qué grado de inmunidad de grupo tiene nuestra población. Aparte, podemos diagnosticar o identificar qué pacientes pueden ser útiles para ser donantes de plasma y ser un futuro tratamiento. Ahora vamos a ver los elementos que más destacan de la estructura del virus SARS-CoV-2. Como la proteína que quizá más ha sonado y la que más se conoce es la proteína espícula, proteína spike o proteína S. Esta consta de dos regiones muy definidas, la región S1, que es la responsable de interaccionar con el receptor humano AC2, la región S2, que facilitará la fusión de la membrana vírica con la membrana de la célula eucariota, en este caso de la célula humana. Y dentro de la proteína spike hay una región que es el Receptor Binding Domain, la región RBD, que es la que se ha descrito como diana de los anticuerpos neutralizantes y también la que muchas empresas están usando como target usando fármacos inhibidores. La otra proteína que hay que destacar es la proteína de la nucleocápside o proteína N. En este caso es la proteína más abundante dentro del coronavirus. Se sabe que es altamente inmunogénica y que tiene un bajo índice de mutación, siendo entonces interesante como un target en el diagnóstico. Otras dos proteínas que están en la superficie del coronavirus son la proteína de la envuelta, la proteína E, y también la proteína de membrana. Ambas proteínas se fusionan para hacer la membrana del coronavirus. Y por último, y no menos importante, tenemos el RNA de cadena simple, el material responsable de la replicación viral. Entonces, una vez ya conocemos la estructura del coronavirus, vamos a ver cuáles son las principales dianas en el diagnóstico in vitro. En las técnicas moleculares, como es en la PCR, hay tres principales dianas. El gen E, que codifica para la proteína de la envuelta. El ORF1, que codifica para una ribosomal polymerase del virus, sea responsable de la replicación viral dentro de la célula humana. Y el gen N, que codifica para la proteína de la nucleocápsida. La combinación de primers contra estas tres dianas en los test moleculares lo que hace es favorecer el diagnóstico, ya que si el virus es capaz de mutar, hay muy baja probabilidad que lo hagan en estas tres regiones y, por tanto, nuestro éxito de diagnóstico va a aumentar. Comentar también que hay algunos kits que incorporan genes oligos para detectar la proteína S, pero estos ya son menos frecuentes. Y cada vez los oligos contra el gen N también están en desuso porque se ha visto que pueden dar resultados no concluyentes. Por último, las dianas en inmunoensayos principalmente son dos. Unos serán anticuerpos que lo que van a hacer es reconocer la proteína de la nucleocápside, la proteína N, y también anticuerpos que van a reconocer la proteína spike. Y en concreto, para aquellos ensayos para determinar anticuerpos neutralizantes, estos irán dirigidos contra la región RBD del receptor spike. ¿Qué
tipos de inmunoensayos tenemos principalmente en el mercado? Pues tenemos dos, aquellos que detectan antígenos virales y los que detectan anticuerpos anti-SARS-CoV-2. De los que detectan antígenos virales solo les voy a hablar en esta diapositiva. La mayoría funcionan como una ELISA tipo sándwich, en la cual tenemos un anticuerpo que lo que va a hacer es reconocer en la muestra del hisopo nasal si tenemos partículas virales, y por tanto este test requiere una alta carga viral en la muestra del paciente. Esto es un gran hándicap y ha dado resultados muy poco concluyentes y con muy poca sensibilidad. Esto se refleja en que a fecha 9 de mayo de 2020 solo hay un test certificado por la FDA como Emergency Use Authorization, aquellos tests que no pasan un control tan estricto, pero se pueden usar en estados de excepción. En cambio, como he dicho, los más comunes son aquellos que nos detectan anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Este último grupo, me gustaría explicarlos la comparativa entre dos tipos de test. Los llamados test rápidos o lateral flow, y después los ensayos tipo más clásicos, tipo ELISA o quimiluminescentes. En este caso los he agrupado en un mismo grupo porque tienen un funcionamiento similar entre ellos. ¿Qué análitos nos permiten determinar los lateral flow? Pues principalmente IgM, IgG, las dos inmunoglobulinas que se producen en las fases iniciales de infección, como hemos visto al principio, o sea, a partir de la segunda semana de infección por coronavirus. En cambio, en los ELISAs, en el mercado hay para detectar también IgM, IgG, pero también la inmunoglobulina. Una inmunoglobulina que es importante en las mucosas y su papel en el SARS-CoV-2 todavía está por definir. El resultado que nos van a proporcionar cada tipo de test, en el caso de los lateral flow, al final es un ensayo cualitativo. Tendremos un resultado binario en el cual nos dirá si hay o no hay anticuerpos. En cambio, los tipo ELISA, aquí tendremos un resultado cuantitativo, ya que podremos medir el título de anticuerpo que tienen el plasma de nuestros pacientes. Y en función del título hay diferentes reports que correlacionan los títulos de inmunoglobulina G con el estado de protección de los pacientes. En este caso queda mucho trabajo para llegar a estas conclusiones y no hay que tomarlo tan a la ligera, pero sí que se ha visto esta correlación. Otro tipo de resultado que nos proporciona el ELISA es también como hemos dicho, para detectar anticuerpos neutralizantes. En este tipo de ensayo, el sándwich funciona diferente. En la placa tendremos el receptor AC2, el receptor humano, al cual incubaremos con el suero o plasma de nuestros pacientes. A continuación se añadirá una partícula viral unida a una enzima, y si nuestro anticuerpo es capaz de bloquear esta unión, obtendremos una señal menor y por tanto nos dirá que este paciente tiene en su plasma anticuerpos neutralizantes. El tiempo que tarda cada uno de estos test es muy diferente. Como pueden ver, los lateral flow nos toma entre 15 y 30 minutos. En cambio, un ELISA oscila entre 3 y 6 horas dependiendo del fabricante. En cuanto a la instrumentación y el personal que se requiere, los lateral flow no requiere más instrumento que el device, que el cassette de detección, y lo puede realizar cualquier personal que no hace falta ser especializado. En cambio, para los ELISA y los CLIA sí que requerimos equipamiento, que también tiene un coste significativo, pero con la ventaja que nos permite high throughput de las muestras, analizar muchas muestras a la vez. Y también requiere personal especializado. En cuanto a la estabilidad de estos test, se ha visto que los lateral flow se pueden almacenar entre 2 y 30 grados de temperatura, haciendo que sean un tipo de test muy versátil en el cual se puede enviar a zonas más remotas donde no hay facilidad de almacenar muestras, o que se pueda realizar a diferentes tiempos en geriátricos, en clínicas donde las facilities no son tan las adecuadas. En cambio, los ELISA sí que requieren de refrigerio entre 2 y 8 grados. El coste de uno y otro también es muy diferente, mientras que los lateral flow es bajo, para los ELISAs diríamos que es bajo medio,
sobre todo por la necesidad del equipamiento. Y por último, la certificación que tienen por agencias, la mayoría de los lateral flow ya tienen el certificado para ser usados en diagnóstico in vitro. En cambio, la mayoría de LISAs son solo para research use only y no nos sirven como un test diagnóstico. Ahora les voy a enseñar cómo funciona un test lateral flow o point of care para COVID, qué partes forman este tipo de test. El elemento principal es un cassette con un puerto de entrada de muestras, un display donde veremos nuestro resultado y en el interior lo que tenemos es una tira reactiva que está compuesta de diferentes elementos. El primer elemento es el sample pad, en el cual nuestra muestra, donde irá a parar nuestra muestra cuando sea inyectada o pipeteada dentro del device. El siguiente componente es lo que se llama el conjugate pad. En este tendremos los diferentes antígenos virales que están recubriendo partículas de oro o partículas de látex de diferentes colores para ser reconocidas en el test. Y también tendremos una inmunoglobulina de conejo que nos servirá para revelar el control de que el test ha funcionado correctamente. A partir de aquí tenemos diferentes tiras test lines. En el primer test line tendremos inmovilizados anticuerpos anti-inmunoglobulina M humana. En el segundo, anti-IgG. Y en el último, como hemos dicho, tendremos en la test control tendremos anti-rabbit IgG para reconocer esta inmunoglobulina. Y por último, tenemos el absorbent pad, que servirá para justamente absorber todas las proteínas de la muestra que no se han hibridado en los diferentes test lines. Aquí vamos a hacer un simulacro de un test. Como hemos dicho, el tipo de muestra para estos rapid test pueden ser sangre total, puede ser plasma o suero de diferentes pacientes. Lo bueno de estos tests es que requieren un volumen muy bajo, que puede oscilar entre 5 y 20 microlitros. Una vez lo incorporamos en el dispositivo, tenemos que añadir un diluent buffer para facilitar el movimiento de los anticuerpos a lo largo de la tira reactiva. Una vez tengamos la muestra dentro de la tira, las inmunoglobulinas M y las IgGs se desplazarán por la muestra vía capilaridad y si son capaces de reconocer antígenos virales, los reconocerán, los unirán y seguirán su desplazamiento por capilaridad. En el caso de que tengamos IgMs que pueden reconocer partículas del SARS-CoV-2, estas serán retenidas en el test line IgM y nos revelarán un resultado positivo. Lo mismo va a suceder si tenemos IgGs. Hibridarán en la segunda línea y tendremos el test positivo. Y por último, el test control, la inmunoglobulina de rabbit, que nos dirá que el sistema ha funcionado. Por último, como he dicho, todas aquellas proteínas que no se han unido quedarán absorbidas en el absorbent pad. Y esto nos toma entre 15 o 30 minutos desde que se ha hecho la extracción sanguínea. ¿Cómo interpretamos los resultados obtenidos de estos test rápidos? Pues lo primero de todo tenemos que recordar las diferentes fases que hemos visto al inicio y también discernir qué tipo de paciente estamos analizando. Por ello, la anamnesis por parte de los facultativos es muy importante para ver si el paciente es asintomático o sintomático. En el caso de tener un test negativo tanto para IgM y IgG, esto lo que nos va a decir un individuo asintomático es que esta persona no ha sido expuesta o bien tiene una infección reciente y por tanto tendríamos que ir a un test molecular para verificar que esta persona no es positiva para coronavirus. En cambio, un paciente que es sintomático y que nos ha dado un doble negativo, en este caso tenemos dos posibilidades. Primero de todo, si hace más de 7 días desde el inicio de los síntomas y no tiene anticuerpos, esto nos dirá que este paciente no es COVID-19 y lo que está es sufriendo otro tipo de patología, puede ser vírica o de infección de vías respiratorias, para la cual se debería diagnosticar. En cambio, si los síntomas se iniciaron en un tiempo inferior a 7 días, en este caso nos dice que puede haber una infección latente para la cual todavía no hemos empezado a desarrollar anticuerpos y se recomendaría un aislamiento
y hacer un test molecular. La segunda casuística es si tenemos un resultado positivo para IgG. En este caso, los pacientes asintomáticos nos dirían, si el paciente es asintomático, nos diría que la infección ya está resuelta, ya no hay infección y este paciente ha sido capaz de producir anticuerpos frente al coronavirus. Y el peligro, la probabilidad de diseminación es muy baja o no existe. En cambio, si el paciente es IgG positivo y todavía tiene síntomas, esto nos puede decir que está en las etapas finales de la infección y que la diseminación o el contagio puede ser poco probable y la decisión de si aislarse o no ya depende de cada facultativo. El tercer caso es si tenemos una positividad para IgM y negatividad para IgG. En este caso no hacemos distinción entre asintomáticos y sintomáticos y lo que vemos es que tenemos una infección en curso. El paciente empieza a producir IgM, pero todavía no somos capaces de detectar la inmunoglobulina G. Puede haber diseminación en esta fase, por lo tanto se recomienda un aislamiento mínimo de 14 días y se recomienda repetir el test serológico para ver si estos pacientes llegan a seroconvertirse a IgG, que será lo más probable. Por último, tenemos aquellos casos que nos da el kit doble positivo para IgM y IgG. En este caso tampoco distinguimos entre asintomáticos y sintomáticos y lo que nos dice es que pueden ser pacientes que tienen una infección reciente, por lo tanto están en la fase de incremento de IgMs e IgGs, o bien que hay una infección en curso y se está a punto de resolver. En este caso, la probabilidad de diseminación sería baja, aunque se recomienda aislamiento y, como en el caso anterior, repetir el test para ver la seroconversión. La calidad de un test serológico realmente depende y de la mayoría de test depende de dos medidas. Una es la sensibilidad y la otra es la especificidad. La sensibilidad es la proporción de casos positivos bien detectados. Por lo tanto, si la sensibilidad es alta, eso quiere decir que un test genera pocos falsos negativos. Y se ha visto que en los test serológicos la sensibilidad siempre es mayor para la detección de IgG que no para la de IgM. En cuanto a la especificidad, vemos que la definición de la especificidad es la proporción, el porcentaje de casos negativos bien detectados. Por tanto, si la especificidad es alta, tendremos muy pocos falsos positivos. Los epidemiólogos consideran que para tener un buen estudio de seroprevalencia, el test ha de tener, idealmente un 100%, pero más de un 90% de sensibilidad. Por lo tanto, habrá, de cada 100 individuos testados, habrá 10 falsos negativos y un 98% de especificidad. Hay varios estudios en los cuales se comparan diferentes test serológicos y todavía las conclusiones son un poco incipientes, pero me gustaría presentarles este que es el COVID Testing Project. Es un proyecto que está liderado por la Universidad de California, San Francisco y de Berkeley, con nuestros organismos en los cuales han tomado diferentes individuos, en los cuales se ha confirmado su positividad durante los días 1-5 después de los síntomas vía PCR, y se les han hecho diferentes analíticas a lo largo del transcurso de la patología y se han comparado diferentes tests con el mismo plasma o suero de estos pacientes. Se han comparado 10 lateral flow test y 2 ELISAs. Y este estudio lo que nos revela es la importancia de los timings. Perdón. Ya que si consideramos el análisis de los test serológicos se hace entre los primeros 10 días, la incongruencia de los resultados es muy grande. El nivel de positivos siempre estaría por debajo del 50% cuando sabemos que todos han dado positivos para PCR. Esta sensibilidad se ha visto que es mayor cuando se detectan conjuntamente, se consideran IgM y o IgG en el análisis, que sería esta última parte de aquí, ya que, como hemos dicho anteriormente, la sensibilidad para IgM solo es peor que no si se considera la IgG. Los factores que han influido en la inconsistencia de los resultados en el mundo, en los test serológicos, se deben a múltiples factores.
uno de ellos principalmente es la alta demanda de test a nivel mundial. Y esto ha hecho que en un corto periodo de tiempo entre el que se describió el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 hasta el día de hoy, las diferentes empresas han tenido poco tiempo para desarrollar sus productos. Y esto ha hecho que desde el diseño hasta la comercialización ha habido muy poco testing de sus reactivos. Otro de los factores que ha incidido en esta inconsistencia es que se ha permitido una validación in-house de estos tests. Por lo tanto, los resultados que se han proporcionado en algunas compañías no son controlados por ninguna agencia reguladora. No todo es culpa de los tests o se puede atribuir a los tests. También la inconsistencia de los resultados puede ser debido a un mal estado de las muestras, ya sea porque se han analizado de manera tardía, se han manipulado de una manera no consistente y también porque se han interpretado mal los estudios, ¿no? Si comparamos resultados de solo IgG con IgG, IgM o IgM, los porcentajes de seroprevalencia van a oscilar entre los diferentes estudios. Y aquí pasamos a una noticia que ustedes ya las deben oír, de diferentes países que han hecho estudios de seroprevalencia. Desde el inicio se ha dicho que para conseguir esta inmunidad de grupo se requiere que un 60% de la población tenga anticuerpos anti-SARS-CoV-2 para que la diseminación del virus sea baja o casi ausente. Pero a día de hoy lo que vemos en estudios en grandes ciudades es que estos niveles están por debajo del 20%. Si ya nos fijamos en la ciudad de Nueva York, que es donde realmente la pandemia ha golpeado muy fuertemente, o bien Londres o Madrid, estaríamos alrededor del 11 o por debajo del 10% en otras grandes ciudades como Boston, Estocolmo o Barcelona. Por tanto, a día de hoy la inmunidad de grupo tiene que esperar a que nos llegue una vacuna que nos pueda resolver esta enfermedad. Por último, les quería hablar de las oportunidades que nos han dado estos test serológicos a la comunidad científica. No siempre se habla de cualquier fármaco, ¿no? Desde la apoyata hasta el bedside, ¿no? Hasta desde que se descubre hasta que llega al paciente este ciclo. En nuestro caso, pues conocer el estado de los pacientes, el estado serológico, nos permite identificar qué pacientes pueden ser posibles donantes de plasma con fines terapéuticos. Este plasma también puede ser usado para purificar IgG y ser una IgG hiperinmune capaz de neutralizar el virus, y la selección de inmunoglobulinas neutralizantes, que al final son las que nos interesan a nivel de tratamiento para neutralizar la infección del virus. Y solo les voy a presentar uno de los múltiples estudios que han utilizado muestras de pacientes para aislar anticuerpos. En este cogen pacientes que han sido identificados como positivos para SARS-CoV-2, se han aislado sus linfocitos B, linfocitos encargados de la producción de anticuerpos, y se han clonado los diferentes anticuerpos que podían reconocer diferentes partes de las proteínas virales. El estudio lo que nos revela es que solo los anticuerpos específicos para la región RBD, o sea, el Receptor Binding Domain de la proteína Spike, mostraron capacidad neutralizante. Si se compara con los anticuerpos que reconocen partes del Spike que no es la RBD, si ven aquí en la gráfica E, ninguno de ellos tiene capacidad neutralizante en comparativo a los que unen al RBD. Estos autores consiguieron producir uno de los anticuerpos que en un ensayo in vivo en ratones, los cuales fueron infectados con un pseudovirus SARS-CoV-2, vieron que cuando infectaban los ratones, la carga vírica era de 6 copias por mililitro. Cuando estos ratones, una vez infectados, se les trataba con el anticuerpo, su carga vírica se reducía hasta la mitad. Pero lo que es muy interesante es que si estos ratones, antes de la infección, se les daba el anticuerpo a modo profiláctico, estos no desarrollaban la enfermedad, ya que podían neutralizar las partículas víricas.
Y para concluir, la gran pregunta, ¿qué técnica debe usarse para diagnosticar? Pues en este caso no hay una respuesta única. Va a depender de la situación en la que nos encontremos y queremos analizar. Y aquí es importante, como hemos dicho, las preguntas, la anamnesis de los facultativos. Y lo ideal sería combinar tanto PCR como test serológico en aquellos casos que sean dudosos. Cuando si entramos a la interpretación de datos, hay que considerar que trabajamos con datos incompletos e imperfectos. Realmente tenemos una foto instantánea, positivo para IgG, positivo para IgM en este momento, pero esto puede cambiar en cuestión de días. Y hay que ser muy minuciosos si queremos comparar resultados entre estudios poblacionales. Y no quiero acabar sin reflejar las ventajas de los inmunoensayos. Todos nos dan gran versatilidad, sobre todo los lateral flow. Y en cuanto a los estudios nos proporcionan grandes datos en los estudios de prevalencia, tanto lateral flow como ELISA, y nos permiten también identificar aquellos anticuerpos que tienen capacidad neutralizante. Los inmunoensayos son claves para determinar el alcance y la duración de la inmunidad de grupo. Nos permitan también hacer un seguimiento de nuestro personal sanitario, que esto también es clave para dar confianza y saber en qué estado está nuestro personal para llevar a cabo esta gran tarea que han estado haciendo desde el inicio de la pandemia, y también nos ayudarán a evaluar la eficacia de las futuras vacunas y tratamientos. Muchas gracias. O inmunomoduladores, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, recuerden que son tratamientos costosos. Estamos hablando que cada vial te puede salir, oscila por arriba de los $800. Obviamente tampoco se da todos los días. Cuando hablo de anticuerpos monoclonales, hay un seguimiento, pero la ventaja que ahora mismo se está dando en estudios clínicos, por lo tanto el paciente no corre con el costo de esto, pero realmente tampoco todos los pacientes van a estar tratados con este tipo de aproximación terapéutica. Tiene que ser un paciente de acuerdo a los biomarcadores, de acuerdo a estas citoquinas que hemos visto que aumentan en los casos de severo agrado, pero sí es costoso. Los estudios ahora mismo estamos en el 6º mes después de diseminada la pandemia. El detalle no es la eficacia, porque recuerden que estos pacientes, la media que pueden estar entre hospitalizados y en cuidados intensivos va de unos 10 días a 20 y tantos días. El detalle es el número de pacientes que nosotros vamos a tener con los diferentes tipos de tratamiento, y obviamente todo esto bajo procesos de bioética y estandarizadas, la manera en que se van a dar estos acercamientos, estas aproximaciones, recordando siempre que este tipo de tratamiento está indicado cuando hay moléculas o biomarcadores positivos para estos pacientes. Los que no han manifestado síntomas no se recomendaría todavía el test molecular, porque al final su precio es elevado. Entonces sí que como la medida de contención o el aislamiento social se ha puesto en práctica en la mayoría de países, se recomienda primero este tipo de práctica, y en función de la evolución, si empiezan a manifestarse los síntomas, entonces sí que proceder al test de confirmación. Como he dicho, la FDA sí que empezó a dar certificaciones de uso en estado de emergencia a muchos de los test, sobre todo a test diseñados en Estados Unidos, pero poco a poco se ha ido extendiendo. Luego cada país, como la competición en el mercado para adquirir estos tipos de test ha sido feroz, ha habido como un poco más de laxitud en cuanto a la adquisición. Cada vez, y a medida que se está conociendo más a razón del diagnóstico, cuáles test son más sensibles o no, pues sí que cada gobierno se está poniendo como más duro a la hora de aceptar los tipos de test. Pero a día de hoy, la mayoría sí que algunos tienen certificación IVD, pero tienen el uso, la utilización en caso de emergencia. Por supuesto. La verdad es que los lateral flow, como decía, tienen gran versatilidad. El precio es una ventaja. El uso y por parte de personal no calificado
y hace que no se sature el sistema de diagnóstico y el sistema de salud en aquellos casos más graves o más incipientes donde se requiere un test molecular, y puede llegar a abarcar a más población que no una PCR. Aún así, han de combinarse los dos en función del estado. Y si es en la fase aguda, no se recomienda el lateral flow, porque aquí la sensibilidad va a ser muy baja y hay el peligro de que el resultado sea un resultado doble negativo y por lo tanto no tener un resultado concluyente o tener una confianza de que el paciente no está infectado cuando realmente no lo podría estar. El proceso de tormenta de citoquina, hay varias citoquinas y quimiosinas que son liberadas en esos puntos. Se ha hecho una diferencia entre los otros virus respiratorios como el SARS y el MERS en número de esta. La más relevante, no la única, es la interleuquina 6. De hecho, es uno de los biomarcadores que en este momento en el Seguro Social se puede hacer, junto con el dímero D. Pero lo que nos da información estas concentraciones de interleuquina 6, la severidad del daño o la severidad de la enfermedad. Lo que nosotros queremos evitar es que el paciente llegue a una falla multiorgánica o multisistémica, falla renal y obviamente la muerte. Por lo tanto, los tratamientos tienen que ser justo enfocados en evitar que llegue hasta ese punto, hasta ese desenlace. Ahora mismo, como les comenté, todos estos monomoduladores y tal, no es que sean terapia aprobada por ninguna de las agencias regulatorias, sino que es un grupo o se están llevando ensayos, estos llamados ensayos clínicos, en donde estos productos se están utilizando y se observa que hay un porcentaje importante de mejora en estos tipos de pacientes. Pero esto va de paciente a paciente, porque es que recordemos que aparte de eso, ellos van a inmunosuprimir, por decirlo de esta manera, una vía de señalización que puede entonces causar algún otro daño, así que también va a depender de las comorbilidades de los pacientes. Así que eso es lo que yo puedo decirle con la evidencia que hay hasta el momento de eso. No sé, Jordi, si tienes algún comentario en esto. No, me coincido plenamente. Yo creo que la síntesis ha sido perfecta. Gracias. Falsos positivos en los inmunensayos se deben a reactividades cruzadas. Se ha visto que hay algunos estudios en los cuales se ha descongelado plasma de pacientes que habían sido preservados desde el año 2008 o anteriores hasta diciembre de 2018, y se ha visto que estos pacientes pueden dar positivo en alguno de los test para SARS-CoV-2. Esto lo que indica es que hay anticuerpos que pueden reconocer otras estructuras del coronavirus o partes del coronavirus y nos darían positivo. De hecho, se ha visto en algunos que habían sufrido SARS o MERS que podrían tener cierto grado de correacción. Y para el resultado de un falso negativo, la verdad es que normalmente para un falso negativo en un test serológico, a la mayoría de casos es o se ha tomado la muestra cuando todavía la respuesta humoral no era suficientemente activa y la señal no era suficientemente alta como para ser reconocido, detectado el anticuerpo, o bien ha habido algún error con la preservación de la muestra o con la ejecución del mismo test. Un dilema o alguno de los hallazgos que se ha hablado hasta el momento. Hay que tener en cuenta que si un paciente está ya inmunosuprimido, ese paciente es muy susceptible en la fase viral, en la primera fase. La fase de hiperinflamación es justamente en individuos en que tienen sus funciones fisiológicas normales, que no tienen estas causantes de una inmunosupresión. Y de hecho hay inmunosupresores que se están utilizando en ensayos clínicos, como la talidomida, el micofenolato de mofetil, pero tenemos que estar claros que la población, dependiendo de sus comorbilidades, pueden sucumbir a la infección en los primeros estadios, solamente con la replicación del virus, o sea, la gravedad del virus. Y su sistema inmunológico no va a ser capaz entonces de atacarlo. Entonces tenemos la otra parte de la población que va a atacar al virus,
pero su respuesta inmunológica de inflamación es exacerbada, y entonces eso es lo que causa el daño que lleva entonces a esa falla multisistémica. Es lo que hasta el momento han hablado los especialistas. Sobre todo, o sea, lo es solo en la fase en la cual la carga viral es muy alta. Y esto sucede en una ventana de tiempo muy estrecha, por lo cual no es una de las del tipo de toma de muestras aconsejadas por la mayoría de facultativos ni para la mayoría de productores de test moleculares. Siempre es mejor estar seguro y coger un hisopado nasofaríngeo y en este caso la carga viral es mayor en este fragmento del tracto respiratorio y la proporción de éxito será mucho mayor. De acuerdo a lo que las guías de tratamiento en Panamá, hay otras combinaciones con antivirales, porque justamente la hidroxicloroquina combinada con la citromicina era en la etapa de la replicación viral, evitando entonces que entrara el virus, porque supuestamente tenía que ver con la forma en que el virus entraba a la célula del hospedero. Hay ahora mismo otros antivirales, en Estados Unidos está ahora mismo ensayándose el Remdesivir, en Panamá se usan combinaciones de antivirales de lopinavir, ritonavir más interferones, están unas guías. Hay otros mecanismos. Lo que sucede es que la hidroxicloroquina y la acetromicina en términos de costo, en términos de facilidad de administrar, porque eran por vía oral, permitía también llegar a más cantidad de pacientes, pero desde luego con los datos observados en el último Lancet, la cantidad de pacientes que presentaron un porcentaje importante problemas de cardíaco, que esto es importante aclararlo para que lo tengan en mente todos ustedes los estudiantes de medicina. La cloroquina y la hidroxicloroquina, como parte de su mecanismo de acción, pueden generar cambios en el electrocardiograma. Y aquí, según las guías de tratamiento en Panamá, al menos los pacientes que iban a ser tratados con este medicamento tenían que ser previamente evaluados y hacerse un electrocardiograma. Aquí en Panamá supuestamente no se ha reportado casos de problemas de intoxicación, pero eso sí es importante tener en cuenta de que no es que se le daba a todo el mundo hidroxicloroquina ni a todo el mundo acitromicina, sino que tenían sus indicaciones y las guías que han sido consensuadas por múltiples asociaciones médicas tenían esto muy en cuenta. Relacionada un poco con la pregunta anterior sobre inmunosupresores. En Panamá hay una cantidad importante de pacientes con artritis reumatoidea en donde se utiliza, entre otros, el etanercept. De por sí ya esta vía inmunológica está siendo puntualmente atacada o modulada. El detalle es que justamente entre los efectos adversos que puede haber está la susceptibilidad de este tipo de pacientes a infecciones. Entonces, es muy importante que los pacientes con este tipo de comorbilidades sean protegidos. Obviamente que llegado el caso, es que no se quiere que un paciente con un proceso inmunosupresor como artritis reumatoidea llegue a ser contagiado, pues obviamente esto es de tomar en cuenta en la etapa que haya un proceso de inflamación, pero realmente lo preocupante es el momento o en la primera fase que es la entrada del virus y la replicación, porque la parte inflamatoria va a estar desregulada, por decirlo de alguna manera. Voy a opinar, no es opinión, sino de lo que se ha visto. Hace unas semanas aquí en Panamá, por lo menos desde el Hospital del Niño y tal, no hablaban de casos ligados con COVID y síndrome de Kawasaki, que se atiende, y ustedes los que han recorrido por pediatría han visto el síndrome de Kawasaki en Panamá. Recientemente hubo una publicación en los periódicos, sobre todo en Europa, España, en Inglaterra y tal, en donde hay una correlación, parece que hay una hiperinflamación y que se manifiesta de esta manera en niños, sobre todo en edades de 34 meses a 14 años, pero todavía el mecanismo fisiopatológico de esto está por dilucidar, pero hay una tendencia a relacionarlo. Hay que recordar algo, la ciencia es dinámica, cada vez van a salir más evidencia. Estos datos son del Hospital de Niños Joan de Déu en Barcelona, pero realmente lo que te pueda decir que sea la hiperinflamación que en niños se maneja de esta manera,
también va un poco correlacionado a los niveles de inmunidad o al tipo de inmunidad que se va generando en las etapas, en los primeros años de vida. No sé, Jordi, si tienes alguna cosa que aportar aquí. Ahí me encuentro un poco débil con el Kawasaki. No, Kawasaki, la verdad es que sí, leí los reports que hubo en Europa, en Italia, Bélgica, España, sobre esta vasculitis que se daba en estos niños, en los cuales sí que se valoraba dar inmunoglobulina hiperinmune para un poco neutralizar este efecto, pero todavía, como ha dicho la doctora Torres, no hay nada claro y realmente los reports que hay todavía se están haciendo seguimiento. Muchas gracias a todos los participantes también. Esta fue la última conferencia realizada en conmemoración al aniversario de la AMP. Agradecemos su participación y esperemos que hayan sido de su agrado todas estas conferencias dictadas por los distintos doctores. También agradecemos nuevamente a ambos doctores, a la profesora Ivonne y al doctor Jordi, por su conocimiento y compartir estos temas con nosotros en un momento tan importante como este. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y gracias, Jordi, por tu participación. Gracias por decir sí a colaborar. Siempre es un placer colaborar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.